Bienvenidos a Coslada Televisión, soy Iván Rubio y hoy tenemos con nosotros a Teresa González, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Coslada. Es la primera vez que nos vemos, todo el mundo me habla maravillas de ti como entrevistada. Bueno, ¿Cómo estás hoy? Bien, pero esto será como dependerá de los días también, supongo, ¿no? Bueno, por parte vuestra y por parte nuestra. Espero que hoy nos pillemos en buen momento. Efectivamente, esperemos. Repasando las actividades de los últimos años en la semana del 8M, en esta semana tan emotiva que nos encontramos, siempre hemos visto que hay una propuesta muy de vanguardia a través de películas, a través de teatro, de música. Este año nos ha llamado la atención la colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático. Cuéntanos qué fue esta iniciativa. Bueno, pues a mí me parece que siempre la cultura es una manera de transmitir la igualdad, es decir, una obra de arte, una película, una obra de teatro, una pintura, una poesía, todo nos puede transmitir igualdad y es una manera de hablarnos de valores de manera distinta que si va uno a dar una charla sobre que al final acaba interpretándose como más política, o que si el feminismo, ahora que hay un momento un poco de confrontación, parecería, ¿no? El arte, como digo, es una manera de transmitirlo mucho más suave y que penetra mucho más en todas las escalas de edades. Yo creo que es una suerte contar con la Real Escuela de Arte Dramático, que está ahí detrás del Niño Jesús en Madrid. Y bueno, yo llevaba tiempo dándole vueltas porque la idea inicial es que esto lo pudieran hacer los grupos de mujeres que tenemos en las actividades de teatro. Pero como para eso nos lleva cierto tiempo, y esta vez no daba tiempo porque requiere que el grupo esté más cohesionado, pues entonces se me ocurrió contactar con ellos y entonces fui una tarde por allí, me atendió Paula, una de las subdirectoras, me atendió de una manera estupenda, lo trasladó al equipo directivo de la Real Escuela y nos dijeron que sí, que participaban y desde ahí pues fue el enfoque. Los chavales lo pasaron, los chicos y las chicas lo pasaron estupendamente, para el profesorado también fue una muy buena iniciativa y de hecho está surgiendo la posibilidad de que volvamos a hacer colaboraciones con ellos, que ellos desde por ejemplo la asignatura de dramaturgia puedan hacer alguna adaptación de alguna obra de teatro o de alguna representación para poderla también traer y representar aquí. En fin, que va a iniciarse un camino de colaboración, que todo es empezar y así fue. Es que me enrollo un poco, pero lo de la Real Escuela de Arte Dramático, la verdad que me encantó y todo el mundo lo pasó muy bien, todo el mundo nos trasladó la felicitación a la concejalía y eso es una muy buena señal, porque fue por ambas partes. Repasando de nuevo la programación, vemos muchas actividades, actos, congresos. ¿Qué tenemos por delante y puede una persona acudir a todos estos eventos? Sí, es una programación abierta a todo el público. De hecho, el miércoles día 15 tenemos todavía a las 6 de la tarde en la Jaramilla pues la presentación de un documental que ha tenido ni más ni menos que 5 nominaciones a los Goya de este año, luego no sé si obtuvo alguno o no, que se titula El patriarcado, el organismo nocivo. Bueno, pues van a venir la dirección de dicho documental y va a haber no solamente la proyección, sino después el debate. De lo que estamos hablando es de distintos modos de hablar de la igualdad y de poderla, bueno, pues establecer un diálogo. Por ejemplo, hemos tenido la charla junto con la Concejalía de Educación, de Juventud y de Infancia sobre el coloquio sobre menores y pornografía y fue estupendísimo. Ojalá todos los padres pasaran por esa charla informativa para que nos demos cuenta que no se puede dejar a los menores que la pornografía eduque en lo afectivo sexual, porque si dejamos que nadie lo explique, va a ser la pornografía el que lo explica. Porque la pornografía no solamente entra porque se busca, es que los niños, aun no buscándola, les puede entrar en un flyer. Por lo tanto, son elementos que no se pueden dejar de manera neutra. O trabajas lo afectivo sexual y se aborda, o si no, alguien, y de manera quizá más nociva, va a tratar de maleducar sobre algo.
¿esta educación sexual se debería de llevar a las aulas, se debería de llevar a coloquios como este o debe de hacerse desde casa? ¿Qué es la recomendación que podrías darnos? Nosotros hemos pasado ya, junto con la Concejalía de Salud también, estamos pasando ya por varias aulas de colegios, porque no sé si ha pasado ya por 7 u 8 aulas, pero se necesita muchísimo más y no nos da tiempo a pasar por todas ellas. Y como dices, no solamente, es que lo has dicho todo, porque no solamente es el aula, el proceso de socialización de un menor es de su grupo de iguales, de su familia y del modelo educativo o el sistema, educativo. Por lo tanto, todo influye en la educación de un menor y todo eso debe estar lo más coordinado posible para que no haya muchas discrepancias, porque vuelvo a decir, si no, alguien va a encargarse de maleducar sobre. De hecho, ahora estamos trabajando y se está viendo que hay muchísimas más adicciones comportamentales que antes existían. Antes no existían, por lo menos en mi época. Adicciones comportamentales, estoy hablando de niños que se pasan 8 horas jugando a los vídeos o relacionados solo con Internet y metidos en esa burbuja de Internet sin tener relación con otros chavales. Es decir, nos estamos enfrentando a otros problemas que antes quizá no existían. La tecnología es muy buena herramienta, tiene sus muchas ventajas, pero también puede tener sus muchos inconvenientes. Por lo tanto, no hay que olvidarse de ello para tener un abordaje integral de salud en lo afectivo sexual, etcétera, de los menores. Volviendo un poco a la agenda, nos ha llamado la atención también, y voy a leer el nombre exacto porque sé todo el trabajo que Andrea en este caso ha tenido detrás, la actividad del pasado jueves 9, que fue la presentación del informe de la encuesta de percepción de la violencia de género en Coslada. ¿De dónde surge esta idea y qué resultados nos deja? Pues bueno, es que también esto, nosotros cuando empezamos a trabajar en la Concejalía de Igualdad con alguien, yo no sé, pero luego se crean muy buenas sinergias y nos pasó que hace 4 años hicimos un convenio con la Universidad Complutense, con la Facultad de Psicología, dentro de la Facultad de Psicología, con el Departamento de Estudio de la Victimología y tal, ¿no? Entonces empezamos a abordar las barreras que existen para que las mujeres lleguen al tratamiento, y eso es un proceso en el que estamos ya finalizando parte de ese estudio, parte de ese trabajo, porque hay barreras, pues, por ejemplo, relacionadas con si una mujer es extranjera o no, con el idioma, con su percepción cultural. Es decir, las mujeres de hace 60 años aguantaban muchísimo más el maltrato y ni tan siquiera lo percibían como maltrato, lo percibían como que esto es lo que te ha tocado, hija, y aguanta. Iban al confesionario en algunos casos y decían, pues tienes que aguantar, resignación cristiana, y no percibían como maltrato lo que era claramente un maltrato, ¿vale? Bueno, pues nos seguimos encontrando con mujeres que son mayores y que han aguantado toda su vida un maltrato, pero nos estamos encontrando también con mujeres más jóvenes o de origen extranjero que tienen percepciones distintas. Entonces empezamos a trabajar con eso con la universidad. Y estando trabajando con ellas de estas cosas, nos surgió que teníamos que poner el foco específico en Coslada para identificar cuál era la visión que tenían las personas de Coslada sobre la violencia. Y entonces se ha hecho este estudio entre 16 y 85 años sobre la percepción de violencia. Y hemos sido muy pioneras porque muchos de los estudios que existen en España hacen un corte en los 65 años. Y eso es horroroso, porque hoy en día la gente de 65 años está estupendísima. Es decir, es que no son mayores, son, bueno, personas senior, pero están súper activas en todo. Y vuelvo a decir, con 65 y 75 años se mantiene el maltrato. Es decir, hay muchísimas violaciones dentro del matrimonio, por ejemplo. Entonces, hemos abordado un estudio de todo el grupo de edad, de todos los grupos de edad, de distinta origen nacional, etcétera, porque eso es lo que nos permite tener la visión concreta de cuál es la percepción que se tiene en Coslada sobre la violencia. Estamos más o menos en la media. El resumen sería luego de lo que ha dado el resultado de este estudio, que ha llevado un año de trabajo a toda esta personas que han trabajado con la universidad, pues que estaríamos en la media de España y en algunos casos por encima, digamos, en negativo.
en negativo. En negativo, sí, que hay ciertos casos que aunque parezca que estás por encima, no es precisamente en algo positivo. Algo bueno, ¿no? Exacto. Desde la aparición de algunos partidos en las corporaciones municipales se ha impedido la unanimidad de los comunicados de apoyo a los derechos de la mujer y en repulsa a la violencia de género. ¿Tú crees que los votantes de estas fuerzas políticas están de acuerdo con las actitudes de esos partidos? Bueno, probablemente algunos de los votantes ni lo sepan y otros muchos sí que estén de acuerdo. Esto es como todo. Es cierto que hay un partido que se llama VOX, en este caso VOX Coslada, que desde que ha entrado en la institución, en la corporación municipal, ya no tenemos consensos ni en el manifiesto del 8 de marzo ni en el manifiesto relacionado con el 25 de noviembre de la eliminación de la violencia de género. Estos son manifiestos que se aprueban en el Consejo de la Mujer. El Consejo de la Mujer de Coslada está formado por asociaciones de mujeres de Coslada, por partidos políticos, por sindicatos, por toda la sociedad de Coslada, y en ella consensuamos las palabras que ahí ponemos, lo que queremos decir, lo que queremos transmitir. Siempre ha habido un consenso, nos ha llevado más tiempo, nos ha llevado menos, ha habido un consenso. Y efectivamente deja de haber un consenso desde que Vox está en las instituciones. Y cuando les pides una explicación te salen por los cerros de Úbeda, porque es que te dicen Sicilia 1920, nosotros, por ejemplo, en cuanto a la violencia, dicen no, es que nosotros también condenamos la violencia contra los hombres, o si una mujer asesina a un hombre, pues claro, es que todo es un delito penal. Si nadie está en contra de cambiar el Código Penal en ese sentido, es que lo que hay que entender es que cuando a día de hoy ya llevamos 9 mujeres asesinadas por manos de sus parejas o exparejas, estamos hablando de un daño estructural, es decir, de un daño que se produce en la estructura de una relación por el hecho de ser mujer. Y eso no pasa a la contra, es decir, claro que habrá mujeres que maten a hombres y eso es un asesinato como viceversa. Y eso está contemplado y tipificado en el Código Penal. Pero cuando se mata por el simple hecho de ser tu mujer, con concepto de objeto, es mi objeto, entonces yo hago lo que quiero, yo tengo que controlarla y tiene que hacer lo que yo quiera porque yo mando. Ese machismo es el que está originando los asesinatos y forma parte de una estructura educacional, es decir, muchos hombres son rehenes de un mal aprendizaje y quizá habrá que abordar también con ellos esa estructura de pensamiento sobre el que han construido sus relaciones, pero se ha perdido el consenso y eso es algo que es tremendo para las mujeres. Y las mujeres, estoy hablando de las mujeres de hoy, las niñas de hoy, que mañana serán mujeres y que quieren tener relaciones libres y relaciones pues, normales, sin tener miedo, como decía alguien, ¿no? La diferencia del por qué... o me comentaba alguien, ¿no? Y yo creo que es un muy buen ejemplo, es decir, un chaval cuando es relativamente joven y va por la calle a determinadas horas, no tiene por qué ser ni muy tarde ni muy pronto, pero no siente miedo, y una criatura, una niña, ¿cómo será que ya con determinadas edades, si vamos solas, y no tiene por qué ser de noche, vuelvo a decir, y no tiene por qué ser porque vayamos habiendo bebido una cerveza, tenemos miedo? El concepto del miedo que tenemos es por un algo, y eso está introducido por el género porque no tenemos la libertad de hacer determinadas cosas. La igualdad plena será cuando no tengamos miedo. Yo creo, y por puntualizar un poco, que es importante que entendamos que antes de ser mujer o antes de ser hombre, somos todos personas. Claro. Y empezar a diferenciar es que no tenemos tantas diferencias. Entonces, cuán importante es la educación desde bien pequeños para intentar concentrar en esto. Sí, efectivamente, la educación es la raíz, son los cimientos de una persona y del desarrollo de una persona, y a todos los niveles biopsicosociales, o sea, en lo biológico, en lo social, en lo psíquico, porque lo emocional hoy en día no lo hemos atendido de manera suficiente y nos hemos dado cuenta, por ejemplo ahora con la pandemia, que estamos recordando los 3 años de la pandemia, bueno, pues está saliendo que eso tenemos que tener muy en cuenta. O sea, el índice de incrementos de suicidios en menores es una tragedia como sociedad, es una verdadera tragedia como sociedad. Entonces, si no nos podemos permitir eso,
tenemos que poner remedio y para ello hay que ponerlo desde efectivamente los modelos educativos y desde bien pequeños. Cambiando un poco de tercio, Teresa, eres la mujer orquesta del ayuntamiento. No. Con 5 concejalías muy importantes que tenemos que destacar en vivienda, hacienda, concentración, diversidad. ¿Qué es lo más importante que nos podrías contar? Bueno, pues la verdad es que en todas las áreas que he estado, lo que a nivel político uno se fija es en aquello que hay que hacer, en aquello que hay que mejorar. Yo creo que en Hacienda, en este mandato, yo creo que vamos a salir muy tranquilos, sabiendo que dejamos un ayuntamiento que vamos a dejarle con 0 deuda, un ayuntamiento, por lo tanto, muy saneado. Tenemos, incluso no lo digo en positivo, porque tenemos demasiado dinero en el banco para poder hacer y ejecutar todo lo que necesitamos, pero es cierto que necesitamos más ejército en el ayuntamiento para poder ejecutar pues los dineros que tenemos. Pero eso es una muy buena señal frente a esos ayuntamientos que están súper endeudados y que la ciudadanía está pues jiji, jaja, diciendo qué bien la fiesta, y yo digo, pues no sé si lo sabrán, que lo van a pagar los nietos de sus nietos casi, porque las deudas son tremendas. Yo creo que hay que tener siempre esa orientación de hacer unas políticas sensatas con lo que tienes, como en tu casa. Tú no te endeudas más allá de lo que puedes o no te gastas más de lo que puedes, pues en un ayuntamiento igual. A nivel de contratación, estamos pasando todavía un momento complicado porque no tenemos la estructura del personal necesario ni estable. Entonces hemos mejorado muchísimo, estamos ya prácticamente al día en cuanto a contratos que estamos sacando y eso está bien. De la empresa municipal estoy también muy contenta porque hemos conseguido sacar a la empresa municipal del concurso de acreedores. Nos tenemos que dar cuenta que solo un 10% de las empresas que caen en concurso salen. Eso no os lo digo yo, lo dicen los datos oficiales. Entonces, que la empresa municipal de la vivienda en Vicosa haya salido de concurso de acreedores es una gran noticia. Ha sido un trabajazo tremendo, y además por lo que se pasa en ese momento para sacarla no se lo deseo a nadie, porque es una vivencia muy dura, pero bueno, ya está, ya hemos salido y a partir de ahora reconstruir la nueva en Vicosa. Y en igualdad hemos ido consolidando cosas que hemos ido haciendo a lo largo porque ya estuve los 4 años anteriores en igualdad, entonces ha sido consolidar aquello que empezamos a realizar y mejorar muchas otras cosas e ir introduciendo nuevos caminos. Entonces, bueno, pues súper satisfecha porque es un equipo pequeñito, pero es una bomba de equipo, es un equipo buenísimo, yo diría que son de los mejores equipos que hay en todo el ayuntamiento, de las distintas áreas. También es cierto que no las conozco todas, pero son geniales y es gracias al equipo, el equipo que atiende el punto de violencia y el equipo de actividades. Bueno, pues Teresa, con esto vamos a terminar. Esperemos que lo que queda del mes de la igualdad que ha propuesto el Ayuntamiento salga todo en orden. Gracias por venir, gracias por atendernos y nos vemos dentro de poquito. Gracias a ti, Iván, un placer. Igualmente.